Hey, ¿qué tal amigos? Les doy una gran bienvenida a este video, esperando que se encuentren muy bien, ¿cierto? Sea cual sea la hora en la que estén viendo este video, el día de hoy les traigo un video en el cual le realizamos un proceso de reparación a un congelador vertical de placas, ¿sí? Es un congelador marca Challenger, por acá lo tengo, ¿sí? Este es el congelador, un congelador de placas. Como lo pueden ver, ya está funcionando, ya está empezando a enfriar acá las placas de arriba. Entonces, si quieren ver todo el proceso de reparación, vean el video hasta el final. Y espero pues que todo este contenido les guste. Ya saben que si les gusta, le pueden dar like, le pueden suscribir y lo pueden compartir. Bueno amigos, como pueden ver, acá tenemos el sistema de refrigeración de la nevera. Aquí tenemos su compresor, que es con R600. Acá tenemos su relé térmico. Tenemos su térmico, tenemos el relé y tenemos el condensador de marcha, ¿sí? Acá tenemos unas tuberías que son las que sobresalen del mueble. ¿Por qué vienen estas tuberías acá? Porque el condensador de la nevera, del sistema de refrigeración, viene internamente. Al venir internamente, pues obviamente tenemos que tener las conexiones acá afuera. ¿Qué hice yo para probar este condensador? O para probar y buscarle fuga. Lo que hice fue que acá en las puntas soldé un gusanillo y acá al otro lado tapé. ¿Para qué tapé? Para que quedara el circuito totalmente cerrado. Le hice vacío y le hice prueba de estanqueidad, tanto a este lado como a este lado. Acá podemos ver la soldadura, ¿sí?, que le hice para el gusanillo, y acá podemos ver que sobresale el otro tubo. Hay que tener muy en cuenta cuál es la entrada y cuál es la salida del condensador, porque recordemos que el condensador, este tubo sube y empieza a bajar. Entonces debe de ir en el mismo sentido para que la nevera trabaje adecuadamente. Recordemos que en el condensador el refrigerante pasa de estado líquido de estado gaseoso a estado líquido, que es el proceso de condensación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Acá en esta parte de abajo tenemos un tubo que entra a la parte del marco calefactor. ¿Por qué se daña tanto el marco calefactor? Pues bueno, les voy a explicar acá. Voy a voltear la nevera. Acá tenemos, esto es un congelador vertical, como les decía. Acá tenemos las parrillas, ¿sí? Atrás tenemos el bulbo sensor del termostato, que es este, que viene haciendo contacto con las placas que enfrían. ¿Por qué se daña mucho el marco calefactor? Recordemos que el marco calefactor la tubería hace recorrido por todo el marco de la nevera. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos el marco calefactor, la persona dueña de la nevera lavaba mucho la nevera, se le va humedad por esta endija o por esta parte de acá, que es la que une el marco metálico con el plástico. Entonces, ¿qué pasa? Se daña el tubo y por caerle humedad se empieza a porosear el tubo, y por eso puede tener, digamos, se generan las fugas en esta parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el marco calefactor, ¿sí? Tratar de no lavar mucho con esta agua tirada, primero porque mire que se empieza a oxidar, ¿sí? Se empieza a oxidar esta parte, y también porque el factor lo va a dañar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Haciéndole prueba de estanqueidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Yo lo que hice fue coger cada uno de los circuitos del condensador, el circuito de este lado que es este, el circuito de este lado que es este, y probar la estanqueidad. Le hago vacío y lo dejo más o menos unas 24 horas y verifico que la aguja, en este caso el vacío es hacia acá en pulgadas de vacío, ¿sí? Entonces, que la aguja no se me devuelva. En 24 horas, si yo tengo una fuga, me debería demostrar por lo menos un pequeño retroceso de la aguja en el manómetro. Entonces, eso es lo que hago. Acá en este caso estoy probando el lado de baja. ¿Cuál es el lado de baja? Acá podemos ver este tubo que lo tengo conectado al manómetro. Este tubo es de cobre. Acá le soldé un gusanillo, una válvula de servicio, y acá tengo el capilar. Recordemos que el lado de baja se compone desde el capilar
hasta el retorno a la unidad. En este caso, este es el retorno y acá tengo el capilar y como pueden ver, el capilar también lo tengo soldado, ¿sí? Lo tengo tapado para que no me vaya a generar fuga por acá. Y acá a este lado le solté pues el gusanillo. ¿Qué hice primero? En el lado de baja primero le hice vacío, ¿sí? Y lo probé también y hice, como pueden ver, digamos, si hubiera tenido una fuga, me hubiera mostrado que un retroceso en los manómetros. Acá lo que hice fue, corté la línea de succión, la línea de aspiración, ¿sí? Y le soldé el copilar. Y a la línea de alta le soldé un gusanillo. ¿Para qué? Aparte del vacío, también lo probé con alta presión. En este caso, recordemos que en el condensador se maneja en el evaporador se maneja una presión baja, por ahí de 10, 15 psi. En este caso en R600 se maneja mucho más baja, más o menos entre 0 y 5 psi. Con este manómetro mire que no me mide baja, entonces cuando lo vayamos a cargar, lo debemos de cargar con una gramera, para cargarle la misma cantidad o un poquito menos, debido a que le vamos a eliminar el marco calefactor. Acá vemos, lo tengo presurizado ya más de 24 horas a 103 psi aproximadamente y no se me ha devuelto la aguja. ¿Qué quiere decir? Que al tenerla presurizada más de 100 psi, si tuviera una fuga por el evaporador, ya hubiera perdido algo de presión. Entonces eso ya más de 24 horas y no ha perdido un solo PSI de presión, lo que quiere decir que el lado de baja está bien. Entonces, ¿qué dice? Ya probé el lado de baja, ya probé el condensador el condensador en ambos circuitos, tiene circuitos por el lado izquierdo y por el lado derecho, entonces ya quedó por fuera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Ya habiendo probado los circuitos, ¿sí? Para verificar dónde estaba la fuga, ahorita lo que voy a hacer es que voy a soldar cada una de las puntas, ¿sí? Esta punta era la que estaba a la salida del compresor y esta punta es la que retorna. Entonces, esta que retorna la voy a unir con esta que va para el otro lado del condensador, y ya esta que es la salida que viene del condensador y va al filtro deshidratador, ya la soldo con el capilar. Así, de esta manera voy a darle la misma continuidad al circuito, porque acá como estaba antes, venía acá, salía acá en esta punta y venía al marco calefactor, que es este, y salía por acá, se unía acá y salía ya por el filtro deshidratador. Entonces lo que voy a hacer es anular el marco calefactor, ¿sí? Y me sale de acá, de esta punta, hasta acá. Ahí va unido, lo puedo unir con un tubo este es tubo de 316, puedo utilizar un tubo de cuarto en cobre para hacer la unión. Y recordemos que para poder soldar hierro con cobre, debo utilizar fundente para que me pegue bien la soldadura. Luego de verificar las soldaduras y de hacer todo el proceso de unificación de circuitos, lo que voy a hacer es que voy a hacerle vacío y lo voy a dejar mínimo 24 horas en vacío para verificar que no me pierda vacío, ¿sí? Y garantizar de que el circuito está totalmente hermético. Acá yo ya tenía este gusanillo presoldado acá en la unidad, ¿sí? Para poder accesar al circuito. Y listo, después de que haga todo el proceso de estanqueidad y verifique que no tenga ninguna fuga, que no haya ningún retroceso acá en la aguja después de hacer vacío, lo que hago es que voy a cargar el refrigerante con una gramera. En este caso, acá tengo la ficha técnica. Este es un congelador Challenger CV430 y me dice que lleva 55 gramos de refrigerante. Entonces, con una gramera vamos a hacer el proceso de carga para cargar el refrigerante exacto que necesita la nevera. En este caso voy a tratar de colocarlo en 50 y mirar a ver cómo trabaja la nevera. ¿Por qué? Porque pues como le quitamos un pedazo de tubería del condensador para que la nevera me trabaje bien y no me vaya a generar un retorno de refrigerante a la unidad, el líquido. Listo, acá podemos ver que consume muy poca corriente, es una nevera, pues un congelador pequeño, pero es de muy buena capacidad de congelación. Acá podemos ver su consumo energético, consume bastante poca energía. El consumo de energía dice que es más o menos 0,70 kilowatts hora por 24 horas. Aquí 0,70, ni siquiera un kilovatio de potencia consume a la hora.
Es un congelador muy eficiente, entonces pues la idea es como que el compresor está bueno, no desecharlo, tratar de repararlo para que quede trabajando adecuadamente. Entonces vamos a hacer todo el proceso de unificación y luego le hacemos vacío para verificar que quede trabajando bien, para verificar que quede trabajando bien todo el sistema de refrigeración. Bueno, acá ya llevan más de 40 minutos de vacío. Acá vamos a ver hasta dónde ha llegado la aguja, más o menos hasta 24 pulgadas de vacío, ¿sí? 24 pulgadas de vacío. ¿Por qué ha llegado hasta este vacío? Pues bueno, porque nosotros estamos a una altura sobre el nivel del mar, por encima de los 1500 más o menos metros sobre el nivel del mar, entonces el vacío no va a llegar hasta 30 pulgadas, ¿sí? Normalmente llega hasta 30 pulgadas cuando estamos a nivel del mar. Entonces llegó hasta 24 pulgadas de vacío, voy a apagar la bomba de vacío y voy a dejar obviamente pues que hacer el proceso de estanqueidad, más o menos unas 6 horas y miren muy bien acá hasta donde está la aguja, 24 pulgadas de vacío aproximadamente. Entonces, ¿cómo procedemos? Procedemos cerrando la válvula, ¿sí? Cerrando la llave, bien, y apagamos la bomba de vacío. Ahí ya quedó, entonces lo que debemos garantizar es que la aguja no retroceda por debajo de donde quedó, ¿sí? Si no, hay una fuga, hay una entrada de aire dentro de nuestro sistema de refrigeración. Entonces vamos a hacer el proceso de estanqueidad, esperar un par de horas y si está bien, procedemos a cargar el refrigerante. Bueno amigos, como les dije, iba a dejar un tiempo en vacío la nevera para verificar que la estanqueidad no se hubiera dañado, es decir, que el vacío no se hubiera perdido. Ya lleva más o menos 3 días porque la verdad me tocó hacer otras cosas, entonces no pude, digamos, hacerlo ese mismo día, pero con esto garantizo aún más de que no se ha perdido el vacío. Ahí pueden ver, estaba un poquito más arriba de 24, creo que acá quedaban 24, pero acá pueden ver que no se ha perdido el vacío, ¿sí? Está perfecto el vacío. Como recuerdan, el tubo, anulamos el marco calefactor y quedó perfecto. Ahora vamos a realizar el proceso de carga de gas. Como recuerdan, lleva 55 gramos de refrigerante. ¿Qué voy a utilizar yo? Voy a utilizar esta gramera y la pipa de refrigerante R600. Lo primero que voy a hacer es que voy a conectar los manómetros, ¿sí?, a la válvula de servicio que tiene la pipa. Voy a mirar cuánto pesa y de ahí voy a empezar a inyectarle refrigerante, ¿sí?, en el refrigerante, ¿sí? En algunos videos yo les he mostrado que he inyectado el refrigerante en forma líquida. Acá lo vamos a hacer en forma totalmente gaseosa, ¿sí? Vamos a conectar la nevera después de que rompa el vacío y vamos a empezar a cargar paulatinamente los 55 gramos hasta garantizar que se ha inyectado los 55 gramos, ¿sí? Y verificar que no me retorne refrigerante a la unidad, que este tubo no se empiece a escarchar. Si no, deberemos sacarle refrigerante para que este tubo no se me llene de hielo. Bueno, acá ya conectamos el compresor, ¿sí? Acá vemos cómo está trabajando acá, entonces vamos a empezar a inyectarle más refrigerante. En este caso, ahí lo estoy inyectando en estado gaseoso, ¿sí? La pipa está de manera vertical y está inyectando en estado gaseoso porque el compresor empezó a succionar, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es que le dejamos abierta la pipa para poder que el compresor pueda absorber esa cantidad de refrigerante que él necesita para poder trabajar, ¿sí? Hay que tratar de estabilizar la aguja más o menos en 0 psi. Acá, ¿qué puedo hacer yo y qué hago también a veces? Que agito un poquito la pipa así de manera horizontal para que vaya subiendo un poquito la presión, ¿sí?
En este caso yo siento que el líquido está por acá abajo y lo que hago es que agito la pipa para que se pase a estado gaseoso más rápido y pueda cargar más rápido el sistema de refrigeración, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer también es cerrar, agito y voy abriendo suavemente. ¿Sí ven? No sé si se alcanza a escuchar ahí cómo va absorbiendo el refrigerante de la pipa, ¿sí? Ahí podemos ver que todavía está como trabajando en vacío. Recordemos que la presión que maneja el refrigerante R600 por el lado de baja es una presión bajita. Yo normalmente cuando cargo estos congeladores o neveras que trabajan con R600 queda trabajando más o menos en 0 PSI con este manómetro. Como pueden ver, este manómetro no está, digamos, calibrado para trabajar con R600. Calibrado me refiero a que no tiene la escala de R600 en el manómetro. Entonces no lo tiene. ¿Qué se podría hacer? Pues obviamente conseguirle un manómetro para R600, conseguirle el reloj o ya conseguir el manómetro completo. Pero en este caso pues podemos trabajar con la presión del R600. Ya más o menos uno digamos que con el tiempo va cogiendo la experiencia y sabe que con el R600 la presión es muy bajita. También es cuestión de mirar que por el lado del retorno o de la succión, de la tubería que succiona acá en la unidad, no quede escarchando. Si queda escarchando quiere decir que tiene demasiado retorno de refrigerante. Acá vamos sacudiendo un poquito la pipa para que vaya, digamos, succionando más refrigerante, ¿sí? Hasta más o menos los 0 PSI, 0, 1, 2 PSI. Ahí más o menos la presión ya se va estabilizando dentro del sistema de refrigeración con el R600. Ahí todavía se le siente bastante líquido dentro de la pipa, pero pues es un proceso que digamos puede tomar un poquito de tiempo, ¿cierto? Y cuando está trabajando la unidad tratemos de no cargar el compresor en líquido, o sea, no cargar el refrigerante en líquido. ¿Qué podemos hacer? En este caso la pipa se empieza como a escarchar obviamente por la baja de presión que está teniendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que suba un poquito la presión? Sumergir la pipa en un poquito de agua al clima, ¿sí? No se debe calentar la pipa y menos con este gas que es inflamable. La podemos colocar en un poquito de agua al clima, dentro de una vasija, dentro de un recipiente, y esto hace que la presión dentro de la botella se suba un poco y ayude a que cargue más rápido también el sistema de refrigeración. Bueno amigos, acá todavía está la presión un poco bajita, entonces vamos a ir cargando. Acá digamos que como la dejé apagada un momentico, si pueden ver que se forma como un rocío en la botella y es por la baja de presión se empieza a escarchar porque empieza a enfriar el ambiente alrededor y obviamente pues la humedad se va adhiriendo a la pipa. Entonces esto es con paciencia pues para que las cosas queden bien. Seguimos cargando. Recordemos que no se puede cargar el líquido cuando el compresor ya está trabajando. Y cuando ya más o menos esté en 0, hago una pausa, desconecto la pipa y la peso. ¿Por qué no la peso así? Porque la manguera la hace peso, si uno se mueve, la gramera es muy sensible, entonces marca una lectura que no es, entonces es mejor cargarla, es mejor pesarla cuando ya esté sin conexión a la manguera, para que no le haga peso, ¿sí? Ahí más o menos ya por ahí llegando a 0. Seguimos cargando un poquito, hasta que más o menos se nos estabilice entre 0, 1 PSI, y esa presión estaría más o menos bien. Con este manómetro que no es para R600, ¿sí? Valga la redundancia y valga la repetidera, pero es que para que luego no digan es que ese manómetro no es para R600, si el manómetro no tiene la escala de R600. Tengo que conseguirme uno que tenga la escala de R600 para poder hacer, digamos, el video donde ustedes puedan ver cómo se hace la carga con el manómetro que es el especial para esto. Ya la nevera está condensando, ya siento que el filtro secador está un poquito tibio, por las paredes está un poquito tibio, también, entonces ya está condensando bien, ya está cogiendo lo que tiene que, ya está cogiendo su ritmo de trabajo.
En la parte del evaporador también ya la sentí que está empezando a inyectar refrigerante, ya las parrillas están empezando a enfriar. Ahorita les muestro cómo es el congelador. Es un congelador vertical de placas, ¿sí? Tiene las parrillas, tiene sus placas para enfriar. Entonces ahorita les muestro cuando ya esté trabajando bien el sistema. Ahí más o menos ya se está estabilizando en 0 PSI, ¿sí? Voy a cerrar la llave, voy a desconectar la pipa y la voy a pesar en la gramera. La voy a pesar en la gramera a ver cuánto me está pesando. Entonces voy a coger la gramera por acá, la voy a prender, ¿sí? Y voy a pesar la pipa. Ahorita está pesando 262. En este momento me está pesando 202 gramos. Quiere decir que ya estaría más o menos dentro de la carga de refrigerante que nos especifica la placa. La placa dice 55 gramos, estaba pesando 262 y en este momento están 202. Quiere decir que refrigerante, ¿sí? Entonces voy a dejarla así y voy a ver cómo cómo está trabajando la nevera. Si la toco acá por los lados, ya se siente caliente, ¿sí? Tiene condensador a este lado y tiene condensador a este lado. Acá bajito ya se siente tibiecito, ¿sí? Y acá en esta parte ya se siente un poco más caliente a este lado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el circuito de condensación, sale por acá y se pasa para este lado primero. Es decir, la primera parte del circuito está en este lado. De ahí pasa y se va para este lado. Pero no sé hasta qué altura tiene el condensador. Pero en la parte bajita, que es esta parte de acá, está tibia, ¿sí? Está tibio la pared. Ahí ya se encuentra trabajando adecuadamente. Vamos a mirar la presión, ¿sí? La presión que tiene en este momento el sistema es de 0, un poquito menos de 0 PSI. ¿Qué nos interesa? Que todas las placas que tiene el congelador escarchen. Y acá voy a tocar el tubo de retorno. No está muy frío, ¿sí? Voy a dejar trabajando la nevera toda la noche para verificar cómo amanece trabajando mañana. En este caso, como les dije, están 202 y la placa nos dice que son 55 gramos de refrigerante, específicamente acá. 55 gramos, le hemos cargado 60, ¿sí? Por 5 gramos no es que pequemos mucho, aunque si vemos que nos está retornando refrigerante líquido en el tubo de succión, lo que podemos hacer es que simplemente con el manómetro le sacamos un poco y lo tiramos al ambiente. Con este gas no tenemos problema, con este refrigerante no tenemos problema, porque es un refrigerante amigable con el medio ambiente. Por eso muchas neveras se migraron a este refrigerante. Acá tenemos el congelador, ¿sí? Ya está frío, ¿sí? Acá la primera placa, la primera y la segunda ya están frías, ¿sí? Como podemos ver en esta parte de acá, acá tenemos la entrada del capilar y el tubo que viene acá, el primero sube, ¿sí? En este caso sube hasta la primera placa, que es esta de acá arriba, y de ahí empieza a bajar. Se une acá con esta, pasa acá la tercera, pasa a la cuarta, pasa a la quinta, pasa a la sexta, y en la sexta está el tubo de retorno que viene siendo este de acá, ¿sí? Está este tubo de retorno. Entonces así viene distribuido, digamos, el refrigerante. Acá es por donde pasa el refrigerante, por estos tubitos que viene acá. Viene siendo como una nevera convencional. Entonces ahí la voy a dejar trabajando hasta mañana, siquiera unas 12 horitas, a ver cómo amanece, ¿sí? Qué tal amanece trabajando,
Si sí me escarchan todas las placas, debo de garantizar que se me escarche hasta la última placa para poder garantizar de que la nevera quedó trabajando, perdón, para poder garantizar de que el congelador me está trabajando adecuadamente. Hey amigos, espero que les haya gustado mucho el video, espero que les haya gustado mucho este proceso. Ya saben que si tienen cualquier duda, con el mayor gusto, si yo se las puedo resolver, trataré de resolvérselas. Ya saben que se puede suscribir acá abajo, que le pueden dar like, que lo pueden compartir. Un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por el apoyo, Dios los bendiga.